Dajabón es un pueblo enclavado en la línea noroeste de la República Dominicana, ubicado a 281 kilómetros de Santo Domingo. Es la capital de la provincia del mismo nombre, que se encuentra delimitada al oeste por Haití y por las provincias Elías Piña al sur, Santiago Rodríguez al este y Montecristi al norte. Dajabón nació hace varios siglos. En principio, las autoridades de entonces pretendían erigir ahí una gran edificación que sirviera de especie de muralla. Dajabón, como pueblo, es producto militar. Cuando se instalan aquí militares al servicio del gobernador de ese entonces, que fue Solano y Bote, en el 1776. Francisco Mariano Esteves es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo como licenciado en Ciencias Sociales. En la actualidad imparte docencia en varias universidades privadas. Aquí se iba a construir el castillo San Joaquín de Dajabón, pero no llegó a consumarse porque ahí vinieron algunos problemas de índole colonial. Dajabón fue organizado como comuna el día 4 de julio de 1776 y empezó a poblarse y a desarrollarse en su territorio que perteneció en lo que fue el cacicazgo de Marién. El origen del nombre aún se mantiene en discusión. Al respecto existen diversas versiones. Una recoge que se trataba del nombre de un aborigen nitaíno de la zona, mientras otra habla que el nombre es una combinación entre el pez dajao, que abundaba en el río Masacre, unido al vocablo francés bon, que en aquella lengua significa bueno. Una de las versiones que hay de la palabra Dajabón es una palabra taína. Dajabón tiene una población de 63.955 habitantes, de los cuales 32.943 son hombres y 31.012 son mujeres. Registra el censo de 2010. El 60% de su población es urbana. La provincia de Dajabón cuenta 5 municipios: Dajabón, que es su capital, Restauración, Partido, Loma de Cabrera y El Pino. Hasta 1938, Dajabón perteneció a la provincia Montecristi, año en que se da su creación como provincia durante la dictadura de Trujillo. La designaron con el nombre de Provincia Libertador. Tras la caída del régimen en mayo de 1961, se le designó con el nombre de Dajabón en noviembre de 1961. Yo defino Dajabón como una ciudad histórica. Desde su fundación, la economía de Dajabón se ha sustentado en la agropecuaria. La economía de Dajabón se fundamenta en la ganadería, en la agricultura y en el comercio. Fausto Lomber Riverón es un reconocido profesor ya pensionado. Por más de 30 años se desempeñó como maestro en el Politécnico Agrícola de Dajabón. Desde los tiempos de antaño ha habido un intercambio comercial con Haití. En la era de Trujillo fue determinante que después se cerró la frontera y no hubo ese intercambio antes del corte y después del corte. Cuando habla de corte se refiere a la matanza de haitianos que en 1937 ordenó Trujillo contra todos los nacionales de aquel país que estuvieran en suelo dominicano de manera ilegal, sobre todo en los predios de la frontera. Pero siempre se ha mantenido con una esencia comercial de sustentación y de producción en cuanto a agricultura y ganadería. La tradición de la actividad ganadera en Dajabón tiene más de 200 años. Originariamente la región fue una gran sabana de vacas y chivos. Se concentra principalmente en 3 municipios: Partido, Loma de Cabrera y Dajabón. La economía de Dajabón se fundamenta generalmente en la producción de yuca como rubro. En la categoría de agricultura mixta incluye cultivo bajo riego y también de secano, es decir, que no requiere regadío.
En Dajabón los cultivos de agricultura mixta son la yuca, el plátano y el maíz. También en la parte alta, como les decía anteriormente, se cultiva café. En la parte de Loma de Cabrera de restauración. Y se siembran un promedio de unas 32.000 tareas de ese rubro. El café ocupa un área de 71 kilómetros cuadrados, lo que representa el 7% del área productiva de la provincia. El cultivo de arroz ocupa un 2% de la superficie provincial. Este producto comenzó a cultivarse aquí a partir de 1945, luego que se construyera el canal de riego Juan Calvo durante la dictadura de Trujillo. Para entonces el dictador promovía la política que buscaba suprimir las importaciones. El cultivo de arroz se ha expandido de una forma tal que aquí hay 4 molinos de arroz que producen en gran cantidad. En lo comercial, la actividad más importante de la provincia es el mercado binacional que se desarrolla ahí desde hace años. Según el censo de 2012 del Ayuntamiento de Dajabón, en el mercado binacional habían registrado 1.996 comerciantes, de los cuales 1.076 eran haitianos y 920 dominicanos. Se estima que el mercado mueve alrededor de 100 millones de pesos semanales. A nivel de intercambio comercial, este mercado es considerado como el más importante entre los que se desarrollan entre los pueblos fronterizos de las dos naciones. El mercado binacional comienza su esencia de desarrollo en los gobiernos de Hipólito Mejía y se ha extendido hasta la fecha. Las manifestaciones culturales de Dajabón vienen de lejos. Vienen inclusive de los propios aborígenes que habitaban el cacicazgo de Marién, cuando se inició la colonización de las Américas. Podemos decir que la cultura en Dajabón es el resultado de los remanentes de la cultura taína, de los indígenas que se posesionaron en la plaza indígena de Chacüey. Rubén Maldonado es director regional de cultura. Es un promotor cultural de los pies a la cabeza. En la línea noroeste se le conoce como Chío Villalona. Y este año recibió el premio de cultura a Felipe Abreu que entrega el Ministerio de Cultura. Y hoy en día de esa cultura nos quedan rasgos identitarios de ese patrimonio cultural de los taínos, como son las piezas arqueológicas que todavía se encuentran en la provincia de Dajabón. Los hombres de otras latitudes que fueron traídos a la isla en condición de esclavos dejaron su impronta por estas tierras. Otros rasgos fuertes de Dajabón podemos decir que son de ascendencia africana. Y cuando hablamos de esto estamos hablando de la cultura mágico-religiosa, que es una cultura que se expresa en los campos todavía hoy día. Chío Villalona cuenta que también se siente todavía en Dajabón el impacto de la presencia de los llamados colonizadores españoles, impacto que se percibe cuando se desarrollan ceremoniales religiosos. Cuando se está ya en el ceremonial del altar, se canta la salve española y ahí se ora, y cuando ya se termina la parte ceremonial, entonces empieza la plena, que es de música más rítmica, los atabales y los palos, que como plena expresa esa cultura violenta con lo que se manifestó ese gran encuentro entre la cultura española como la salve y la plena como cultura africana. La patrona de aquí es la Virgen del Rosario, y en honor a ella, cada año se celebran las fiestas patronales del 29 de septiembre al 7 de octubre. Todos los años, tradicionalmente, para estas fiestas patronales, se celebran juegos populares, se celebran actividades artísticas, se celebran actividades de contenido religioso. Hay una gran participación de los dajaboneros ausentes que vienen en guagua, en vehículos, porque se les dedica 2 días a ellos. Dajabón es un pueblo con historia.
Aquí se produjeron importantes batallas para la consumación definitiva de la independencia nacional. Tuvimos aquí ya post-independencia, a la batalla de Beler, que fue en el 1845, está la batalla de Sabana Larga, 1856. En ambas las tropas dominicanas resultaron vencedoras. En la batalla de Sabana Larga, las tropas dominicanas las encabezó el general Juan Luis Franco Vidó, mientras la haitiana estuvo al mando el emperador Faustino I. La batalla de Beler la dirigió el general Francisco Antonio Salcedo. En conmemoración a estas gestas en Dajabón se han erigido monumentos. Pero la historia de esta provincia recoge otra gesta de gran alcance e impacto en la vida de la República. La Guerra de la Restauración, ese hecho más trascendente, porque ahí se inicia verdaderamente una verdadera independencia. En la provincia de Dajabón se dio el 16 de agosto de 1863 lo que se conoce como el Grito de Capotillo, en el Cerro de Capotillo. Aquel hecho marcó lo que sería la restauración definitiva de la independencia de la República. En Dajabón se habían reunido de manera previa los 14 patriotas que perpetrarían aquella hazaña. Desde aquí, se refugiaron en suelo haitiano, desde donde cruzaron al Cerro de Capotillo para marcar la historia para siempre. Como yo soy un hombre agradecido, que me gusta dar ese ejemplo, que rabia que tienes a tu hijo, que te adore con respeto, que rabia que tienes a Fernando, que te adore con respeto. Esta provincia tiene un amplio registro de hijos ilustres. Destaca el general José Cabrera, quien nació aquí en 1819. El general fue uno de los principales protagonistas del Grito de Capotillo. Otros hijos ilustres de esta provincia son Ángel Miolán, luchador antitrujillista y uno de los fundadores del Partido Revolucionario Dominicano. Ángela Carrasco, cantante. Fernando Villalona, cantante. Rafael Furcal, beisbolista. Alexis Gómez, beisbolista, entre muchos otros. En suma, Dajabón es una provincia con sello propio en la historia nacional. Pega un grito de emoción, bien bonito a mi nación, y con todo el corazón. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.